¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime. Los últimos 7 días han sido, bueno, los anteriores también, y en fin, hace un tiempo la política es un verdadero vendaval de noticias, hechos inesperados, sorpresas también, las derivas que han tenido. Y hace 7 días fue el caso de este allanamiento en paralelo a la casa y a la oficina de Sergio Muñoz, entonces, el viernes de la madrugada, director de la PDI. Esa misma tarde ya estaba fuera de su cargo por presión del propio gobierno, que le dio muy pocos días, porque la Fiscalía anunció que el martes de esta semana iba a ser formalizado. Y formalizado no podía estar en el cargo. Bueno, ya hay un nuevo director de la PDI, ya hay un tema político abierto que si es un director de una policía no puede ser si está formalizado, y sabemos que para mayo hay formalización para Yáñez. Bueno, y hay todas unas repercusiones políticas porque han salido más conversaciones y más personas al ruedo del mundo político en los famosos mensajes y en los teléfonos de Sergio Muñoz y del abogado Hermosilla. Esa es una de las noticias de la semana, sin lugar a dudas. También la ruptura o el quiebre del acuerdo político administrativo en el Senado, que llevó a que correspondía, según ese acuerdo que se había cumplido ya 2 años, que hubiese un PPD dirigiendo la mesa del Senado, pues no resultó. Fue la derecha que se unió y consiguió entonces que un RN que no estaba en ese acuerdo, García Ruminot, terminara presidiendo la Cámara. Y de vicepresidente, un ex democristiano. En fin, usted habrá visto porque fue una jornada muy, muy tensa. Es parte de lo que vamos a conversar esta noche, justamente con el vicepresidente nuevo del Senado, Matías Walker, de Demócratas, que estará sentado con nosotros. Pero antes, vamos a una conversación a la mesa. Vamos. Estado Nacional. Y como no caben en una hora, un poco más, no caben todas las noticias, hay otras que no son de menor cuantía. Mire usted lo que pasó o lo que está pasando con Huachipato, que es un temazo, si no en la región del Biobío, lo preocupado que están, ¿por qué sería, no? Lo que ocurrió esta tarde, y vamos a tratar de darle unos momentos, cuando supimos que el Tribunal Constitucional decreta justamente o acepta la moción o la petición de algunos parlamentarios, senadores oficialistas en cuanto a la mutualización, que no va a quedar en la ley o no va a quedar en la ley que se va a seguir discutiendo ahora en segundo trámite legislativo. El tema de las ISAPRES, ¿vuelve entonces a ponerse en peligro su estabilidad financiera? Es parte de lo que vamos a conversar con Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Bettina, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal, Matías? Muy bien. Cristian Valdivieso, socio fundador de Criteria. Cristian, gracias también. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Bettina. Pero qué duda cabe que la noticia de los últimos 7 días ha sido a partir de lo de Muñoz, la caída de Muñoz y los nexos de Muñoz con Hermosilla, que nos sorprendió a todos. No solamente la existencia, sino que el tono y la profundidad. Y vemos allí relaciones delictivas, por lo pronto, violación a secretos y cosas de ese tipo, tienen muy de cabeza la política. Bettina, hay algunos que sostienen que estamos recién viendo la punta del iceberg y que esto es un modo de corrupción, incluso de... La ministra Vallejo dijo que podría haber una red, o efectivamente podría haber una red red de corrupción de cuello y corbata. ¿Cómo lo ves? Bueno, es efectivamente una situación muy delicada. Yo creo que dentro de todo lo complejo que es el tema que tú planteas, yo creo que hay que rescatar un hecho puntual en cuanto a que acá hay un exdirector de investigaciones que ha sido intervenido, que dejó su cargo y hoy está formalizado. Y la justicia se está haciendo cargo de eso, en un plazo, la verdad, que muy cortísimo, ¿no es cierto? Esto se desata el viernes y el martes ya es formalizado y queda con prisión preventiva. Por lo cual, de alguna forma, si bien las instituciones tienen problemas, pero al final del día pareciera ser que las instituciones están funcionando, por lo menos hoy día, en el ámbito de entrar en los detalles y descubriendo qué más hay, ¿no es cierto? Porque recordemos que esto es una esquila que viene de otro caso que ya conocimos un par de meses atrás, que fue el llamado, que hoy día se conoce como caso Audios, ¿no es cierto? Y esto sale a partir de eso. Entonces, a uno le queda la duda, bueno, ¿cuántas hebras más quedan por tirar? ¿Cuántas cosas más van a salir? Y yo creo que acá la investigación está en tribunales, está en la Fiscalía, y lo importante es que esto avance y que haya claridad. Y respecto de eso, y lo que tú planteabas también, los dichos de la ministra Vallejo, yo creo que en este momento la política, más allá que ella,
tiene que ser prudente, porque acá hay un tema que está siendo investigado en tribunales y yo creo que no le hace bien a la discusión en tribunales, la discusión política, tratar de enredar más el asunto tal como acá se ha planteado. Entonces, además, cuando se habla desde la ministra Secretaría General de Gobierno de una red de corrupción, uno se pregunta, bueno, ¿qué otros antecedentes tiene? Y que al parecer no tiene más antecedentes, pero ¿cómo llega a esa conclusión si en la audiencia de formalización, en todo el proceso, nunca nadie, ni siquiera Fiscalía, ni alguien que está investigando, ha hablado de una red de corrupción? ¿No es cierto? Entonces, es una alerta en cuanto a que me parece que poco prudente fueron las declaraciones de ella, y eso generó una tensión con el fiscal. Pareciera ser que eso con conversaciones se limó, pero yo creo que fue poco prudente por parte de ella hacer esas declaraciones, sobre todo en un momento en el cual hoy día lo que hay que dar es tranquilidad de que los tribunales van a hacer la investigación y que la justicia va a operar. Cristian, que le sigue el pulso a la opinión pública permanente y a las instituciones, ¿cómo puede afectar esto? ¿Cuán grave puede ser para la policía de investigaciones, que es una de las instituciones que hace un buen tiempo había ya consolidado en más prestigio que el pasado, porque tenía un pasado bastante poco prestigioso. Y fue ganando, tenemos la sensación de que está más moderna, más profesionalizada, que es otra PDI. Y esto es un golpe directo al mentón. ¿Cuánto le puede afectar? ¿Y cuál es el desafío del nuevo director? No, tremendo. Yo creo que le puede afectar y le afecta mucho, inevitablemente. Pienso que acá hay dos maneras de mirar esta crisis institucional. Uno puede mirar el vaso medio vacío y decir, acá no hay ninguna institución ya en este país que no esté, regada de corrupción, de malas prácticas, etcétera. Y la otra es mirar el vaso medio lleno, como decía Betina, y decir, bueno, pero las instituciones están funcionando porque este tipo, o el exdirector de la policía, fue detenido hace 5 días y hoy día está formalizado y además está en prisión preventiva. Pero lo que queda, creo yo, fundamentalmente en el imaginario de la sociedad es esta idea de que las instituciones hoy día se corrompen, de que además hay connivencia entre la institucionalidad que está dedicada a investigar, la política, los lobistas, ¿verdad?, los actores y todo un mundo que va generando la sensación, o articulando una sensación y el convencimiento de que acá la justicia, al final del día, es una justicia que no opera, transversalmente para todos y en igualdad de condiciones. Es decir, todo lo que la gente colige de esto es que esto es la punta del iceberg de algo que, más allá de si es real o no es real, pasa todos los días, pasa todo el tiempo, y donde la misma gente, o la mayoría de las personas, se sienten de alguna manera desprotegidos, ¿verdad?, descuidados, e incluso sin muchos ánimos de ir a hacer denuncias a la Fiscalía. No nos olvidemos que en el último tiempo hemos tenido un descenso importante de las denuncias, porque la gente siente que los casos se archivan, que no pasa nada y que al final del día no tiene mucho sentido. Entonces, todo esto, ¿verdad?, es un enjambre muy complejo, creo yo, y también puede ser visto como una oportunidad, pero es muy complejo porque no es solo el caso puntual de un director. No nos olvidemos que también el director anterior está imputado y había sido cambiado por lo mismo, porque todavía incluso está formalizado. Entonces, el tema es complejo, Matías, y de alguna manera pone en cuestión todo este entramado que hace que de alguna manera las instituciones empiecen a caer y haya poca capacidad de reacción. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque no es uno, son 1, 2, 3, 10 y 20 veces lo que sigue sucediendo, hasta que de pronto esta caída termina en que la gente dice no confío, no creo, no veo salida, y por lo tanto hay distintos caminos, ¿verdad? Sí, porque cuando uno ve salida, bueno, o tenemos, no sé, estampida en las calles, ¿verdad? O tenemos búsqueda de líderes populistas, o que haga sentido aquello que diga voy a terminar con este sistema de justicia corrupto, y todas esas cosas que uno dice, mira, suenan bien, es poco, pero suena súper bien y es súper verosímil. Es que déjame sumar a lo que dice Cristian, porque el momento que hoy día más enfrenta el país en términos de corrupción, tuvimos el caso Convenios, que llevamos ya muchos meses también hablando de eso, nosotros una corrupción dentro del Estado, repartido en todo el territorio nacional, nosotros bastante descentralizado también, y el tema que tenemos que el avance, el empeoramiento de la seguridad ciudadana, avance el crimen organizado, instituciones como Policía de Investigaciones, Carabineros, son instituciones esenciales en ese combate, ¿no es cierto? Entonces, que en este momento, además, se debilita institucionalmente, te hace más difícil enfrentar eso. Y por eso yo encuentro que es doblemente delicado las declaraciones de la ministra Vallejo, porque en el fondo vienen a alimentar
esa percepción ciudadana de que acá todo está metido, todo está podrido, y la verdad que hay que dejar que los tribunales actúen y que la investigación avance, a no ser que la pregunta que uno se puede hacer es si esto es parte de una política que hemos visto durante años de ciertos sectores políticos de debilitar precisamente aquellas instituciones que están a cargo de resguardar el orden público. Ahora, déjame agregar algo pequeño, tía. Yo creo que además el gobierno se ha equivocado acá por una cierta ansiedad. De partida, el foco del problema hoy día tiene que ver con el caso PDI o Sergio Muñoz, Luis Hermosilla, y el impacto que eso tiene, ¿verdad?, en la información que le llegó al gobierno del expresidente Piñera. Eso es el centro de la discusión. El problema, creo yo, es que el gobierno se ha equivocado ya. Primero salió el ministro Cordero diciendo que, ensuciando o enturbiando esto, diciendo que esto tenía un correlato con lo que estaba pasando con el general director de Carabineros. Entonces la discusión fue, ¿es el mismo caso, no es el mismo caso?, en vez de poner el foco en el centro. Y después aparece la ministra Vallejo, creo yo, con cierta ansiedad en tratar de capitalizar en algo políticamente esto, o tirarle la pelota a la oposición, pero creo que al final, en vez de capitalizar, genera una duda de la legitimidad de las instituciones, pero además desvía el foco, porque aquí el problema, hasta ahora, la información que tenemos es que los audios, los WhatsApp tienen relación entre el exdirector, Luis Hermosilla, y cómo esto llegó a la información o al centro del expresidente Piñera. Bueno, eso es, las esquilas de todo este caso políticas han afectado tanto al gobierno como al piñerismo. No diremos a toda la oposición, pero al piñerismo sí. Al gobierno porque tiene un problema ahí en ciernes con el general director de Carabineros y una formalización ya anunciada para mayo. Entonces hay un principio que se cumple o no se cumple. Hay que sacarlo, tiene que salirse el gobierno mandando recado a través de ministros de que se vaya y no toma la determinación de sacarlo. Y del piñerismo, bueno, por razones obvias, porque de las filtraciones hay 2 casos que son directamente que afectan que investigaciones en su momento al ex y entonces presidente de la República, Sebastián Piñera. Además, toca que Hermosilla era funcionario del Ministerio del Interior. Toca que al director Muñoz de la PDI lo nombró Sebastián Piñera y Andrés Chadwick. Chadwick, socio de Hermosilla. Hermosilla le reenvía a Chadwick. Entonces, es una trenza que hay que explicarla muy bien para que no se vea tan fea como se está viendo. Y donde Hermosilla, le dice al director que es una vez que es nombrado, misión cumplida. O sea, eso hay muchas interrogantes respecto de quién lo nombró finalmente. Por el peso que tuvo Hermosilla en ese nombramiento. Que se aclare qué es una falta legal, qué es algo que éticamente no se debe haber hecho y qué es lo que realmente hay detrás. Yo siento que lamentablemente en estas situaciones, como que cada uno trata de sacar alguna ventaja política pequeña, y eso finalmente lleva a que la ciudadanía en términos generales ve como un solo bolo y todo es un problema, todo es una corrupción, y la verdad que yo creo que acá hay antecedentes que indican que no todo es lo mismo, ¿no es cierto? Y hay que averiguar porque también hay mucha confusión entre, bueno, qué es lo legal, qué es lo que no se debió haber hecho, pero quizás no es ilegal, pero no se ve bien. Entonces, yo creo que es importante también ir separando las aguas y ojalá que la investigación sea rápida y pueda aclarar estos hechos rápidamente. Más allá de... ¿Cómo ha enfrentado el gobierno y el piñerismo sus 2 semicrisis que pueden tener? Me refiero a lo de Carabineros y a las acusaciones a Chadwick, Piñera y una eventual intervención de Hermosilla. No, yo creo que todavía esto, Matías, está muy en noticia en desarrollo. Está en verde. Está muy en verde, efectivamente, porque además el piñerismo, según lo que ha dicho el abogado del expresidente, que esa información era pública y por lo tanto no le sirvió o no tuvo injerencia en los casos que involucran al presidente. Pero esto está empezando y más allá de que esto pueda significar una cierta cirugía, ¿verdad?, o una cierta desinfección de lo que pase cuando se limpien estas cosas, nada bueno, aparte de eso, va a venir. Es decir, esta cantidad de WhatsApp que debe tener Hermosilla probablemente toca a mucha gente y no solamente a Andrés Chadwick, y por lo tanto van a aparecer otras cosas. Y lo que vamos a ver probablemente, y lamentablemente, o lo digo de otra manera, o inevitablemente, es que esto se va a tomar la agenda política en un año electoral, donde el gobierno va a intentar pegarle, de verdad, a propósito de esto, a la derecha o a la oposición va a intentar buscar empatar con el gobierno, y vamos a terminar en algo parecido, especulo, a lo que pasó en la época del caso Penta, que después vino rápidamente la izquierda o el gobierno en ese minuto a tratar de apuntar a la UDI, y de repente la UDI salió con que, ojo, aquí está el caso Soquimich, y terminaron todos enlodados. ¿Y qué es lo que termina derivando en eso? Años después, más allá de las razones y quienes instigaron, bueno, tenemos un estallido social que tiene, entre otras cosas, mucho que ver
con una crítica profunda y una rabia grande al sistema político. Entonces, ojo con lo que está pasando, porque estas cosas no son inocuas. El vaso no se rebalsa de un día para otro, pero sigue goteando y se sigue llenando. Va llenando. Sí. Bueno, otro tema que está ahí, nos fuimos al verano con un proyecto de reforma que sabíamos que ahora a la vuelta tenía que seguir su trámite, es el de pensiones, pero me quiero referir puntualmente al de las ISAPRES. ¿Por qué? Porque ahora pasaba a la Cámara de Diputados, en segundo trámite legislativo, pero hoy supimos que el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de senadores contra la mutualización. Había salido con mutualización del Senado, pero fueron al tribunal y el tribunal acogió este requerimiento, por lo tanto queda sin mutualización el proyecto hasta ahora. Bettina, tú estás bien cerca de este tema siempre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? A ver, acá hay un fallo de la Corte Suprema que hay que implementarse, que cuestiona la forma como en el pasado las ISAPRES han cobrado los planes a sus afiliados, hombres, mujeres, ¿no es cierto? A algunos se le cobró en exceso y a otros se le cobró demasiado poco. Entonces, mientras se tramitaba la ley en el Senado, la posición del gobierno era que acá solo hay que devolver la plata a aquellos que pagaron en exceso, pero no se hacía cargo en cuanto a las personas que habían pagado menos de lo que debieron haber pagado, ¿no es cierto? Y ahí el gobierno calcula que hay una cifra de una deuda del orden de los 1.100 millones de dólares que le deben las ISAPRES a sus afiliados, solo aquellos que habían pagado en exceso, sin reconocer que si se incorpora también a aquellos que se les había cobrado por debajo de lo que les había cobrado, esa deuda llegaba solamente a los 400 millones de dólares, cifra a la cual se llegó a partir de una comisión técnica que se formó en el Senado al alero del senador socialista Juan Luis Castro, y esa fue la conclusión de esa comisión técnica transversal, que estaban todos de acuerdo. Dicho eso, el gobierno no quiso acoger ese criterio para poder calcular la deuda, por lo cual finalmente fue la oposición que presentó una indicación. Esto hoy día, a una ley corta para que no es tan corta, porque también incorpora otros elementos como, por ejemplo, una mejora a FONASA, incorpora también otros elementos adicionales. No es tan corta, incorpora otros elementos que también son interesantes y que también son importantes en la tramitación. Pero en la práctica hoy día lo que tenemos es que el Tribunal Constitucional dice que esta indicación no se debió haber aprobado solamente por los senadores, no la pueden haber presentado los senadores, sino que debió ser el presidente de la República. Y el presidente de la República a la fecha no ha tenido la voluntad de apoyar una indicación de esta naturaleza. ¿Esto qué significa? Que si es que la ley finalmente sale sin reconocer también que en algunos casos las ISAPRES cobraron por debajo de lo que deben haber cobrado, el sistema de salud privado finalmente va a colapsar. ¿Por qué es eso? Porque se reconoce una deuda de las aseguradoras con sus afiliados y ese reconocimiento de la deuda lleva a que la Superintendencia de Salud tiene que declarar la quiebra de las ISAPRES porque no cumplen con los parámetros que ellos mismos le exigen. Bettina, esta mutualización es que se divide en todos, ¿no es cierto?, la deuda, no solamente en aquellos que pagaron de sobra o de más. ¿Es decretada inconstitucional por el tribunal o es que sean los senadores los que incorporan y esto es prerrogativa solamente del presidente de la República? Por ser un tema de seguridad social. ¿Qué es lo que ha dicho el tribunal hoy? Sí, es importante tener la diferencia, porque acá lo que el tribunal dice que hay un problema de la forma, es decir, que la indicación no debió haber sido parlamentaria, sino es que debe haber sido patrocinada desde el Ejecutivo, desde el presidente de la República, no quiere poner mutualización. Que no quiere patrocinarla, efectivamente, lo que tú dices. Hoy día, ¿en qué situación estamos? En que efectivamente, si no es el gobierno el que presenta una indicación de esa naturaleza, el sistema de salud privado va a colapsar. Y eso va a llevar las condiciones que ya conocemos, que una parte importante de la gente que está hoy día en ISAPRE va a pasar a FONASA, colapsando aún más el sistema. Y no solo eso, sino es que también hay una red importante de prestadores privados que entregan también apoyos a FONASA, que también van a verse en una situación más bien debilitada. Entonces, el tema no es trivial, es un tema que hereda el gobierno, hay que reconocer que es un tema de demasiados años y venimos dando vueltas, pero hoy día el único que tiene la posibilidad de poder solucionar este tema y poder avanzar y dar certezas a que exista un sistema estatal y uno privado es el gobierno. ¿Cristian? Vamos a ver cómo reacciona el gobierno y particularmente el presidente, porque lo que entiendo es que el fallo finalmente lo que dice es que el que tiene que tomar la iniciativa es el presidente de la República. Y de alguna manera el presidente ha dejado esto en manos del Parlamento para no tener una posición. Yo creo que el presidente va a tener que tomar una posición.
Y lo que hemos visto en el último tiempo es que al presidente le ha costado tomar ciertas decisiones que tienen costo. De hecho, se habla de que fue 3 veces el exdirector de la PDI y nunca le pidieron la renuncia. Entonces, hasta que al final renunció solo. En este caso, el presidente va a tener que optar y creo yo que está, una vez más, probablemente algo atrapado entre las dos almas que hay dentro de su gobierno, porque hay un grupo que probablemente ve acá la posibilidad de que colapse el sistema privado para que, bueno, por defecto pasemos todos a la salud pública y con todo lo que eso, lo bueno eventualmente y todo el colapso que puede significar asociado a ello. Significaría que se acaban las ISAPRES y por lo tanto las aseguradoras va a ser solo FONASA, todos tendríamos que cotizar en FONASA y habrían grandes fondos comunes y el gobierno, hay parte del gobierno que ve que eso tiene algo positivo. Pero hay otra alma que se da cuenta que esto puede ser un gran problema y una debacle política para el gobierno, porque acá no solo caerían las ISAPRES, que claro, uno dice las ISAPRES atienden al 13-14% de la población y probablemente el gobierno dice pero caen clínicas, centros médicos y muchos de los cuales ya están muy endeudados porque las ISAPRES no le han podido pagar. Y todas esas clínicas, todos esos centros médicos, ¿verdad?, no son para atender a las 3 grandes comunas, atienden a todo el país, 55, atienden a todos los sectores sociales, mucha gente con FONASA también. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno acá es tener mucho ojo entre sus principios originales, su mirada más ideológica respecto del imaginario de la salud y el pragmatismo con lo que hay hoy día. Porque además... Disyuntiva permanente del gobierno. Disyuntiva permanente del gobierno, porque además esto no se da en el marco de una propuesta que haya tenido para una reforma de salud el gobierno. Se da por una coyuntura específica que tiene que ver con este fallo de la Corte. Vamos a hacer una pausa, Bettina, porque tenemos un invitado, podemos incluirlo en este tema, si vale la pena seguir, porque viene Matías Walker, vicepresidente del Senado, después de este corte. Pero si no puedes tener el control total de cualquier parte y en línea de tu empresa, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujos de caja, remuneración, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa y volvemos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tepillé.cl. Lo anunciamos, ahora lo presentamos, el vicepresidente del Senado, Matías Walker, miembro de Demócratas. Matías, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches, Cristian, Bettina. Encantado. ¿Cómo se han vivido estas últimas 24 horas donde los han acusado, a usted en particular y a Jimena Rincón, de... No, algunos dicen que sienten vergüenza de verlo ahí, que armó todo este acuerdo y ahora se beneficia de él? En fin, ¿cómo lo ha tomado? ¿Cómo lo siente? Y si se arrepiente de algo, ¿cómo salieron las cosas? Sí, yo no me arrepiento de nada y le agradezco la oportunidad y estoy muy tranquilo porque yo creo que, a ver, cómo se desencadenaron los acontecimientos, no podíamos haber tomado otra opción. Primero, el senador Huenchumilla, vicepresidente del Senado hasta la semana pasada, nos notifica por escrito a nosotros y a todos los comités, y también lo dijo públicamente, que ellos no iban a cumplir el acuerdo respecto a la integración de la senadora Rincón en la Comisión de Hacienda. Lo dijo públicamente. Nadie reaccionó. El gobierno no reaccionó, el ministro Elizalde, nadie. ¿Y qué pasa? Que esta semana nosotros conversamos con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y le transmitimos que nosotros íbamos a cumplir el acuerdo, íbamos a votar por el senador Araya, entre paréntesis, la elección fue 27-22, o sea, aun cuando con Jimena Rincón hubiésemos votado por Pedro Araya, él igual hubiera perdido la elección. Cierra paréntesis. Él dice que usted le hicieron una mexicana, y sabemos lo que significa una mexicana. Pero, insisto, se le notifica al PPD que antes de la sesión tiene que llegar con el reemplazo de la senadora Rincón, que públicamente la bancada demócrata cristiana había dicho que no iba a cumplir ese acuerdo. Y llega un momento que el senador Coloma dice ya estamos en votación, este reemplazo no llegó, y a última hora intentan, cuando ya se había iniciado la votación, generar este reemplazo. Después que nos habían descalificado, tal como tú señalas, con todo tipo de epítetos que simplemente nosotros no vamos a aceptar. Y yo creo que en la vida y en política hay que hacerse respetar. Y en ese momento
Luciano Cruzcoque, que le correspondía al senador Cruzcoque asumir la vicepresidencia del Senado, llega y me dice: Matías, te pido a ti asumir la vicepresidencia del Senado, porque hay que darle a esta mesa mayor amplitud, hay que darle gobernabilidad al Senado, en medio de todas estas descalificaciones, de estos ataques. Y lo conversamos en ese momento y asumimos este desafío, porque efectivamente eso es lo que está en juego. Y yo creo que a la gente bien poco le importan los dime y diretes, las peleas dentro del Senado. Pero el Senado tiene que darle gobernabilidad a Chile. El mismo Senado que nosotros defendimos el año 2022 cuando querían eliminarlo. Y en esa oportunidad también nos llenaron de descalificaciones, nos dijeron que nos fuimos a la derecha, que éramos traidores, pero todo eso lo hicimos conscientes que teníamos que salvar a Chile de una propuesta constitucional que pretendió dividir el país entre varias naciones, que pretendía eliminar el Senado con todo tipo de autonomía. O sea, ya hemos asumido estos costos antes y lo hacemos con la convicción que tenemos que poner a Chile en el centro por sobre todas las cosas. Bettina, Cristian. Bettina. Vienen elecciones, ¿no es cierto? Hay que inscribir listas, hay que definir temas de primarios. ¿Cómo separa demócratas respecto al resto de la centro-derecha para enfrentar estas elecciones? ¿Hasta qué punto una alianza electoral o una alianza ahora para llegar a la testera del Senado versus una alianza más programática? ¿Cuáles son finalmente los límites, los contenidos para poder avanzar en algo más profundo, o es simplemente algo circunstancial en función de ahora las elecciones de la mesa de la presidencia, del Senado y el día de mañana de elecciones parlamentarias? Sí, nosotros lo que hemos conversado, Bettina, con nuestros aliados naturales, que son amarillos, que se están constituyendo en todo el país al igual que nosotros, que son un partido de centro al igual que demócratas, es suscribir un pacto electoral con amarillo y demócratas para concejales y alcaldes, porque los pactos electorales, ustedes saben, se inscriben para las dos elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que hay elecciones uninominales, que son las de alcaldes, que no tienen segunda vuelta, a diferencia de la elección de gobernador regional. Y ahí lo que hemos conversado hasta el momento, sin que esté nada de esto zanjado, es la posibilidad que en ciertas comunas, que hoy día están en manos de la izquierda, con una situación de inseguridad, comercio ambulante, por poner dos ejemplos, que me toca ver toda la semana, Santiago y Valparaíso, podemos hacer acuerdos para que malos alcaldes, que están mal evaluados por la ciudadanía, salgan de sus cargos y sean reemplazados por personas que tengan la seguridad en el centro de sus propuestas, que puedan hacer una buena gestión. Eso es lo que hemos denominado acuerdos regionales por omisión, que es distinto a un pacto electoral. Pero el pacto electoral... ¿Hasta dónde, Matías? ¿Hasta dónde ese pacto? Ustedes Chile y amarillos, vamos. ¿y hasta dónde en la derecha? Demócratas, amarillos y Chile vamos, sin republicanos, sin los extremos. Eso es lo que hemos conversado hasta el momento, esa es mi posición. Obviamente mi partido tiene que tomar una decisión final. Claro, ahora es difícil que haya un pacto por omisión con Chile Vamos y que no incluya republicanos por defecto, porque son elecciones uninominales y por lo tanto hay que omitirse en conjunto. Si no, es muy difícil sacar a los alcaldes como plantea. Pero yo quiero ser muy usted, honesto, Cristian, con quién hemos conversado. Sí. No hemos conversado con republicanos, para serte franco. O sea, hemos conversado con amarillo, hemos conversado con Chile Vamos respecto de pactos por omisión. Sí, bueno, dan ganas de preguntarle cosas del Senado y cosas del partido. Pero hay tiempo. Vamos primero por lo del Senado. ¿Cómo? A ver, yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Usted, senador, cree que el hecho de que el Senado estuvo amenazado durante la Convención Constitucional Primera incidió en que la gente votara rechazo? Porque lo que yo manejo como números, como estadísticas, es que eso fue algo bastante irrelevante. O sea, hubo otras cosas mucho más centrales. Y visto así, si por un minuto usted me compra esto de que no fue central en el rechazo, el espectáculo que ha dado el Senado estos últimos días, creo yo, que lo pone bastante contra la pared, porque este Senado que tenía, por lo menos la imagen, ¿verdad?, o que se vendía esta idea, que yo también me la compraba porque me hacía sentido, de un Senado dialogante, donde se podían poner los puntos en discusión, ha terminado, como decía Matías, en una conversación sobre Mexicana, sobre encerronas, sobre portonazo, sobre los celos y las peleas entre las senadoras, entre las tradiciones. O sea, una cosa bastante patética, la verdad. Entonces, ¿cómo ve usted, ahora que es vicepresidente del Senado, que hay que manejar esa crisis institucional en ciernes?
Porque Sí, lo contrario, Cristian, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Por eso yo decía que no fue solamente la eliminación del Senado, es este intento de dividir a Chile entre varias naciones, con distintos sistemas de justicia indígenas, la plurinacionalidad, distintos sistemas de autogobierno. Y bueno, imagínense el desastre que estaría instalado el país si se hubiera aprobado esa propuesta constitucional. Por suerte hubimos muchos desde el centro y la centroizquierda con el carácter suficiente para salir a advertir que esa era una mala propuesta constitucional. Pero voy a tu pregunta. Efectivamente, ha sido lamentable las descalificaciones que hemos escuchado, porque además es tan discordante lo que te dicen esos mismos senadores en privado y después lo que te dicen en público y te insultan. Obviamente yo no voy a aceptar ninguna descalificación y por eso también nos hicimos respetar y finalmente no aceptamos que nos tiraran este papelito a última hora y finalmente ejercimos esta mayoría para darle gobernabilidad al Senado. Yo les puedo decir una cosa. Ustedes conocen la trayectoria del senador José García Ruminot. Una persona que siempre ha sido favorable a los acuerdos. Fue presidente de la Comisión de Educación, ha estado en la Comisión de Hacienda. Nos tocó aprobar el royalty minero, fundamental para regiones mineras como la región de Coquimbo, que yo represento. Yo como presidente de la Comisión de Constitución, perdonen la autorreferencia, pero ustedes saben que me tocó estar en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el año 2019, en pleno estallido social. Lo que nos tocó respecto al nuevo proceso constituyente, yo fui el voto dirimente para aprobar el reajuste del salario mínimo de 500.000 pesos. Y todas estas descalificaciones, estos ataques personales, que somos traidores, que nos fuimos a la derecha, lo mismo que nos dijeron cuando rechazamos esa mala propuesta constitucional el año 2022. ¿A qué nos vamos a dedicar ahora con la nueva mesa del Senado? A darle gobernabilidad al Senado, a que se saquen adelante los proyectos de ley. Por ejemplo, la agenda de los 31 proyectos en materia de seguridad. Fíjense ustedes que ayer estaba en tabla en la sala del Senado la regla del uso de la fuerza, que la han pedido todos los alcaldes de todos los partidos políticos para poder aplicar el estado de infraestructura crítica que las Fuerzas Armadas puedan resguardar, no las poblaciones, sino que las carreteras, los hospitales, la infraestructura crítica. Y todos hemos coincidido, para eso se tienen que aprobar la regla del uso de la fuerza. Fue la conclusión del Consejo de Seguridad Nacional que convocó el presidente Piñera. Pues bien, el presidente Boric. Pues bien, se cita a la sesión, se hace la discusión y se pide postergar la votación. 2 semanas. Bueno, pero eso es parte del prestigio. Cuando lo han pedido todos los alcaldes. ¿Y quiénes pidieron la postergación? El oficialismo, ejerciendo un derecho reglamentario, se los concedo. El oficialismo pidió postergar la votación de la regla del uso de la fuerza, porque no le gustaba el proyecto. Pero perdón, era solo la votación en general. Claro, pero... Si ese proyecto tú le puedes hacer indicaciones. Pidieron segunda discusión y postergación de la votación del proyecto de salas cuna. ¿Cuánto de eso? De la sala cuna universal, porque venía del gobierno del presidente Piñera. ¿Cuánto de eso será parte de lo que el mismo oficialismo dijo que esto iba a tener costos, lo que había pasado en la votación en el Senado? ¿Cuánto de esto tiene un aire o un olor a vendetta dentro de lo que está pasando? Ahora, dicho eso, si esto es así, es difícil la idea de darle gobernabilidad al Senado. ¿Cómo le sube el prestigio al Senado si usted mismo señala que pasan estas cosas? A eso voy, porque la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, después de la votación, ¿qué es lo que dice? Que ella tiene temor de que haya una obstrucción con la nueva mesa del Senado a la agenda legislativa del gobierno. Pero es el oficialismo el que pide postergar la votación de la sala cuna universal, que lo que hace es terminar con la discriminación que existe hoy día en el Código del Trabajo, que solo las empresas con 20 trabajadores pueden tener derecho a sala cuna, y postergar la votación de las reglas del uso de la fuerza, que han pedido todos los alcaldes, por ejemplo en la región metropolitana, de todos los partidos políticos, incluyendo el Frente Amplio. Entonces no nos digan que nosotros estamos obstruyendo. El ministro Marcel no pudo votar ayer un proyecto importantísimo respecto al sobreendeudamiento. Entonces, nosotros vamos a poner la nueva mesa del Senado, no vamos a actuar en función de la derecha, del centro y de la izquierda, sino que vamos a actuar institucionalmente para que los proyectos de ley se discutan, se aprueben, saquemos la agenda 31 proyectos en materia de seguridad
que es la principal preocupación de la ciudad. Matías Walker dice que le gustaría que en público dijeran lo que dicen en privado. Respecto de la capacidad de ponerse de acuerdo, de que el Senado sea un lugar de razonabilidad y diálogo, por lo que usted conoce en privado, ¿hay posibilidades de que esto ocurra o tiene un pronóstico reservado para el Senado este año? No, yo tengo confianza que finalmente las pasiones van a ceder, que el PPD va a poder arreglar sus propios líos internos. Ha trascendido además acusaciones de que el propio senador Araya estaba siendo vetado por La Moneda, no lo digo yo, lo dijo el diputado Raúl Soto de ese mismo partido. Hay acusaciones cruzadas a la ministra Carolina Toá, al propio presidente Jaime Quintana. Bueno, en fin. Yo creo que Semana Santa nos va a ayudar a tranquilizar los espíritus. Tenemos semana regional la próxima semana y la primera semana de abril volver con todo a sacar adelante la agenda de seguridad, llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Lo conversábamos hoy día con la ministra Janet Jara en una actividad muy bonita con mamás, las madres, los niños con cáncer. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Sí. Yo voté a favor de la reforma de pensiones de Bachelet y de Piñera y no pudimos llegar a un acuerdo y otros lo rechazaron, incluyendo quienes hoy día nos gobiernan, que votaron en contra de los dos proyectos. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones, tenemos que resolver el problema de salud. Si lo que decían ustedes es cierto, si esto no es solo el tema de la ISAPRES, pensemos los 6 millones de usuarios de FONASA que se atienden en prestadores privados, que pueden colapsar. Entonces el gobierno, más allá de contentarse con el fallo hoy día del Tribunal Constitucional, que ojo, no resolvió contra la mutualización, sino que determinó por 6 votos a 4, como ustedes lo explicaron bien, que esto es iniciativa exclusiva del gobierno. El Tribunal Constitucional le pasó la pelota al gobierno y le dijo resuelva el tema en la Cámara de Diputados, porque hay 10 millones de usuarios del sistema público y privado que hoy día están en la incertidumbre total cuando hemos tenido miles de personas fallecidas en listas de espera. Sí, también sumándome a lo que decía Cristian respecto de cómo se recupera el ambiente. Yo creo que efectivamente la próxima semana, que es distrito, debiera comprimir, ¿no es cierto? Pero nos encontramos con el 1 de abril, que es la fecha en la cual todavía hay que abordar el último conflicto que hay, que es la integración de la Comisión de Hacienda, que fue finalmente lo que detonó todos los más conflictos, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que también es importante tener presente que nosotros vivimos en un régimen presidencial, por lo cual el presidente de la República tiene una fuerte injerencia en qué se pone en votación, las urgencias en el Congreso. Es decir, acá, si es que hay una mesa que busca obstruir al Ejecutivo, la verdad que es muy difícil que logre a buen término eso, porque finalmente es el presidente de la República que pone las urgencias. Entonces, este fantasma que se levanta de que esto va a ser un Senado que no va a permitir avanzar la agenda del gobierno, bueno, si es que la agenda del gobierno se aprueba y si es que el Ejecutivo efectivamente pone sus cartas para darle iniciativa a los proyectos, bueno, va a tener su cauce. Entonces, acá la responsabilidad de que sea solamente por parte de la mesa, me parece que también acá hay un esfuerzo importante que tiene que hacerse desde el gobierno también para poder generar un mejor ambiente, porque como bien decía el senador, recordemos hoy día los conflictos internos que hay en el PPD. Acá no es que sea un sector de centro derecha y derecha versus el oficialismo, sino que dentro del oficialismo también hay lecturas distintas de cómo se manejó esto. Y dicho eso, ¿cómo se ven las elecciones ahora en la mesa de la Cámara? Yo sé que no es el Senado, usted es senador, pero finalmente hoy día también anda flotando en el ambiente que hay una buena posibilidad que llegue un demócrata o una demócrata a la presidencia de la Cámara. ¿Cómo se ve ese escenario? Si me permites, Bettina, referirme a las dos cosas, porque ayer conversamos con el ministro Elizalde y la subsecretaria Macarena Lugo y quedamos de acuerdo en conversar, en tener una reunión de trabajo, sentarse 2, 3 horas, ver lo que tiene que hacer una mesa del Senado con el gobierno, independientemente del color político. Decir, bueno, estos son los proyectos de ley que tenemos pendientes, estos los vamos a tramitar, cómo darle celeridad, que no pase lo de ayer, que no pudimos votar ni regla del uso de la fuerza ni sala cuna universal, que son prioridades ciudadanas. Y estamos totalmente disponibles a hacerlo y también le manifestamos nuestra plena disposición de conversar con el presidente de la República, a quien tuve la oportunidad de saludar hoy día en la comuna de Los Vilos en la inauguración de una planta desaladora. Y respondo a la segunda pregunta, Bettina. A ver, nosotros efectivamente somos muy respetuosos
de la autonomía de los 6 diputados y diputadas demócratas de poder resolver la conformación de la Cámara. Yo espero que lo hagan con sentido de país, con sentido de acuerdos y yo espero que eso se resuelva, porque lo peor es estar en la incertidumbre, no saber quién va a dirigir la Cámara de Diputados en 2 semanas más, pero somos muy respetuosos de la autonomía y hay un tremendo liderazgo que tiene Johanna Pérez, diputada demócrata, que es la jefa de bancada, que ahora está enfrentando un gran tema que es la crisis de los trabajadores de Huachipato, ¿no? en esa región. Matías Walker, ¿corre peligro? ¿Qué riesgos tiene el que se discuta bien y se apruebe finalmente la reforma a las pensiones que va al Senado? Porque se han puesto muchas fichas ahí políticamente por lo importante que es. Está la Comisión del Trabajo y realmente es algo ciudadano también, no solo las RUF, no solo las salas cunas, no solo la seguridad en general, sino que en las pensiones llevamos mucho tiempo hablando de más. No, Matías, mira, yo me lo voy a jugar porque lleguemos a un acuerdo en materia de pensiones. Yo creo, mira, lo único importante es tener una fórmula que mejore las pensiones actuales y también las pensiones futuras. Porque la propuesta del gobierno, muchos economistas han dudado que mejoren las pensiones futuras. Josep Ramos y otros han puesto en duda, el propio David Bravo, que eso vaya a ocurrir. Con la fórmula del gobierno, me refiero al 3 y 3. Y la propuesta de Chile Vamos del 6-0, que es destinar todo a cuentas individuales, yo creo que tiene el mismo problema, más allá de lo que podamos hacer con la pensión garantizada universal, que no mejora las pensiones actuales. ¿Qué hacemos con personas que estuvieron 30 años trabajando, que tienen tasa de reemplazo hoy día del 20%? Tenemos que solucionar ese problema. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo. Ahí ustedes saben que nosotros tenemos una propuesta alternativa, como demócratas, que presentamos en agosto del año pasado, 4,2 a cuentas individuales, 1,8 a un seguro de longevidad para mejorar las pensiones desde los 85 años. Esto es un tema que se planteó también en el gobierno anterior por parte de Pedro Pizarro, que fue subsecretario de Previsión Social. Hay varios parlamentarios que transversalmente están hablando del seguro de longevidad. Lo que le hemos dicho al gobierno es llamemos a todos los expertos, a David Bravo, a la gente que ha trabajado en este tema, pongamos los números encima de la mesa, veamos qué significa un seguro de longevidad, cómo eso va a mejorar las pensiones hasta los 65 años y en definitiva lleguemos a un acuerdo. Dejemos la ideología de lado, pero o sea, si no somos capaces de llegar a un acuerdo en materia de pensiones este año, más allá que hay elecciones municipales entre medio, que eso siempre es una dificultad, sería un gran fracaso. Senador, ¿no será, respecto a la reforma de pensiones, no será más sensato a lo mejor plantearle al país de que esto hay que hacerlo bien? Porque la reforma de pensiones que está planteada es una mala reforma. O dicho de otra manera, más allá de que su nueva alianza tácita, que es con si le vamos, incluso con republicanos, con la derecha, ellos no van a dar los votos si el 6% adicional no va absolutamente a cuentas individuales. Y por tanto, ya hay una traba importante, pero además está bastante como asentada la idea de que esta propuesta de reforma termina siendo una mala propuesta de reforma de pensiones. Es decir, una propuesta de reforma de pensiones que sigue hablando en los códigos de los años 90 o 2000 con suerte, que no se hace cargo de que tenemos un tercio de población que no cotiza, que vive en el sector informal, que no se hace cargo de que se está de la baja de la tasa de natalidad, que la población se está envejeciendo. Entonces, es bastante, digamos, esto termina siendo una especie de juego de máscaras nomás, porque esto no va a solucionar los problemas de fondo. Entonces, pregunto, ¿no será más sensato plantearle al país que vamos a postergar la reforma, hacer un incremento en la PGU para solucionar los problemas que está teniendo hoy día los actuales jubilados y proponer una reforma en serio, pero para más adelante, porque si no estamos jugando un poquito algo que no va a resultar, creo yo. El senador Moreira el otro día propuso algo que era, ya que el 3% estamos todos de acuerdo, aprobemos el 3%, cuentas individuales, ir aumentando, y aumentar inmediato la PGU, y dejar la discusión del otro 3% para más adelante. No hay tiempo, lo que quiero decir es que no hay tiempo para de verdad hacer esto sensatamente, citando a los expertos y proponer una reforma que se haga cargo del país que viene y del siglo XXI en el que estamos. Eso es lo que sí, es que yo creo que es tan cierto lo que tú señalas, Cristian, que hicieron bien, a mi juicio, los diputados demócratas fueron muy criticados en su momento en aprobar la idea de legislar y rechazar el guarismo del 3 y 3, que efectivamente no estaba acreditado que mejoraba las pensiones futuras, porque eso nos permite tener un segundo tiempo de discusión con más calma. Yo propuse en la Comisión de Trabajo, traigamos a los expertos,
a Cristóbal Oneus, traigamos a David Bravo, traigamos a Joseph Ramos, traigamos a Guillermo Larraín, gente que está legitimada transversalmente y que viene hace 20 años haciendo propuestas en esta materia. Dejemos el tema ideológico de lado. Yo creo que si nos sentamos y nos encerramos con los técnicos, con las organizaciones, somos capaces de llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el problema? Y yo sé que la UDI lo ha estado repitiendo, de aprobar solamente el aumento del 3% a cuentas individuales ahora. Es que eso solo va a mejorar las pensiones futuras, pero más allá de lo que podamos hacer con la PGU, no va a mejorar las pensiones actuales. Y yo creo, no una frase cliché, yo creo que los adultos mayores de verdad no pueden seguir esperándose. Yo cada vez que voy a un club de adultos mayores en la región de Coquimbo, me muestran sus liquidaciones profesoras que estuvieron 30 años trabajando y tienen tasa de reemplazo del 20-25%. ¿Cómo no vamos a ser capaces de resolver esa situación? Por eso a mí me gusta la idea del seguro de longevidad, porque las mujeres viven más que los hombres. El seguro de longevidad en sí mismo tiene una lógica de género. Y también se puede establecer una pensión garantizada universal diferenciada en beneficio de las mujeres. Yo creo que eso puede ser parte de la discusión, pero que tenemos que llegar a un acuerdo. O sea, si no somos capaces en un tercer gobierno, por muy malo que sea el proyecto, Cristian, que tiene cosas muy malas, efectivamente, en un tercer gobierno llegar a un acuerdo en materia de pensiones, la gente va a decir, bueno, ¿para qué sirve el Congreso, no? Matías, ¿tú cómo ves los proyectos que propone Matías? A ver, yo creo que en el de pensiones, que es un tema tremendamente complejo, técnico, es difícil de entender, difícil de explicar. Y por eso lo que plantea Cristian me parece razonable en términos, démonos un plazo prudente para hacer las cosas bien. Porque acá la reforma de pensiones tiene efecto en 40, 50 años. Entonces vamos a decir para atrás, hoy nos equivocamos. Bueno, ahora ya tenemos el descalabro, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay que buscar una fórmula de que uno pueda sentarse a mesa a discutir. Ahora, mi pregunta es, viéndolo desde afuera, no dentro del Congreso, pero uno siente que muchos proyectos son como emblemáticos ideológicamente para el gobierno, como fin a las ISAPRE, fin a las AFP. Entonces, al final, es un slogan, pero que cuando uno ve en detalle qué significa eso, le juega en contra a la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque pasarte en una administración, por ejemplo, estatal de tu fondo de pensiones, yo creo que mucha gente no quiere eso. Que todos estén en un seguro estatal en salud tampoco es, pero que es finalmente lo que nos lleva a este eslogan de no más AFP o no más ISAPRE. Entonces, yo siento que en este clima electoral, con los problemas que hay al interior del oficialismo también, porque hay, yo diría, incluso más de dos almas a esta altura, ¿hay alguna posibilidad de poder sacar adelante reformas? Yo soy más optimista, ¿eh? Hoy día el presidente Boric en los vilos llamaba al optimismo. Yo quiero tomar ese llamado al presidente Boric con todas las diferencias que hemos tenido con él y su gobierno esta última semana. Yo creo que, a ver, cuando tú conversas con Rodrigo Galilea, por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Trabajo, el mismo senador Moreira, y varios más. Sí, el problema no está ahí, el problema está bien, está bien. Y son temas de iniciativa exclusiva presidencial. ¿Sabes lo que pasa? Es que más allá de todas las peleas que hubo esta semana al Senado, yo creo que en el Senado hay un espíritu a favor de llegar a un acuerdo. Y obviamente cuando uno llega a un acuerdo, todas las partes tienen que ceder. Si todos tenemos una fórmula y a mí me pueden decir, oye, tu fórmula no sirve porque a lo mejor el seguro de longevidad con una cotización del 1,8 tiene que ser desde los 87 años. No, bueno, veamos los números. O sea, sentémonos acá. ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer una discusión desapasionada? Yo soy más optimista y yo creo que es posible llegar a un acuerdo. Sí, Cristian. Una pregunta más política. Usted, por lo que recuerdo, usted votó por el presidente Boric. Así es. En la segunda vuelta. Y ha sido un crítico bastante duro respecto del gobierno, a pesar de que estoy de acuerdo que ha aprobado todos los proyectos que ha presentado el gobierno y le ha dado viabilidad. Pero así todo, su diagnóstico es que este no es un buen gobierno, y que no lo ha hecho bien. Una pregunta retrospectiva. ¿Usted, senador, cree que hubiera sido mejor para este país que hubiera ganado José Antonio Kast la elección presidencial? No. Y por eso no voté por José Antonio Kast. No, está bien, pero uno puede arrepentirse de lo que hace en el pasado. A ver, no quiero... ¿De qué se siente más cerca ideológicamente? No quiero personalizar el tema, pero yo fui colega de los dos y tomé la decisión de votar por Gabriel Boric porque
Me parecía que Gabriel Boric en el trabajo legislativo teníamos más afinidad en ese momento. ¿Siente más afinidad ideológica con cuál de los dos? A ver. ¿O está equidistante de los dos? Voy a reiterar lo que dije en una entrevista en el Mercurio en febrero para responder la pregunta. Yo creo que tenemos que evitarle a la ciudadanía tener que repetir ese escenario el próximo año. O sea, condenar a la ciudadanía a tener que elegir entre un candidato de extrema derecha, como José Antonio Kast, con un candidato de extrema izquierda, como podría ser Camila Vallejo, ¿no? Y por eso es que yo he planteado, para responder la pregunta en clave futura también, y no repetir esa situación que es tan complicada para el electorado de centro, que es más del 40% de la ciudadanía. Nosotros hemos planteado la posibilidad de ir a una primaria el próximo año legal, presidencial, demócratas, republicanos y Chile Vamos. Demócratas, amarillos y Chile Vamos, sin republicanos. ¿Por qué? Porque eso te permite ordenarte y evitar que un José Antonio Kast o un Johannes Kaiser pase a una segunda vuelta. Entonces, una primaria entre demócratas, amarillos y Chile Vamos te permite ordenarte y te permite darle a la ciudadanía segunda vuelta una opción que vaya desde el centro y quizá de la centro izquierda hasta la centro derecha, sin los extremos. Y eso evita ese escenario de polarización que es lo que nos llevó a esta situación en que no estamos creciendo, estamos creciendo un 0,2, en que tenemos una situación de inseguridad. Una cosa es lo que usted quiere y otra cosa es la que se vaya a producir. Y si se llegase a producir de nuevo ese escenario que no le gusta y tiene que ir a votar entre José Antonio Kast y Camila Vallejo. No voto por ninguno de los dos, pero vamos a trabajar para evitarle a la ciudadanía esa ¿Vota disyuntiva. nulo o no vota ese día? Voto nulo. Demócrata se plantea como una opción de centro, ¿no es cierto? En las últimas elecciones, al menos el centro no ha tenido mucha votación, ¿no es cierto? Esas listas más bien no tuvieron mayor adhesión. ¿Cuál es la expectativa de ustedes en la próxima municipal? Bueno, somos... ¿Cuál es el umbral aceptable para un sector que está partiendo? Por de pronto, la meta era constituirnos la mayoría del país. Yo espero que en junio estemos constituidos la gran mayoría de regiones de Chile, tanto demócratas como amarillos. Eso nos va a permitir ir a un pacto, sumar independientes. Y bueno, los partidos, como ustedes saben, se miden por la elección de concejales. Tú, Cristian, eres experto electoral y ahí va a estar un poco nuestra ficha. Tratar de sacar algunos alcaldes sería notable en nuestra primera elección. A eso aspiramos. Matías Walker, senador de Demócratas, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Y mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias. El desafío no es menor. Yo le dije presidente, vicepresidente. No, vicepresidente. Vicepresidente del Senado. Tenemos un gran presidente. Bettina Horst y Cristian Valdivieso, muchas gracias a ambos por estar aquí esta noche también. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. Bueno, llegó el momento de despedirnos de aquí, de nuestra versión de jueves nocturnos de Estado Nacional Prime. Los temas de conversación se vienen encima, es imposible esperar de un domingo al otro, tenemos que hacer esta parada intermedia los jueves para ir dándole cabida a tanto y tanto tema de tanta importancia. Le agradecemos su compañía, pero el domingo tempranito, 11 de la mañana, con Constanza Santamaría, seguimos debatiendo, conversando, dialogando en Estado Nacional Prime, aquí en el canal público. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.